Estamos viendo tiempos nuevos de la política, pero tiempos en los que también estamos viendo una especie de deterioro de lo que era antes la ética política. Por ejemplo, estamos viendo constantes acusaciones, difamaciones en redes sociales, no lo que veíamos con anterioridad en los medios de comunicación, sino algo que va mucho más allá. Sergio Aguayo, profesor e investigador del Colegio de México, ha dedicado tiempo para estudiar este fenómeno, de hecho lo está haciendo en estos momentos y ha escrito sobre el tema, de manera que para mí siempre es un gusto poder conversar con Sergio Aguayo sobre este tema que de hecho nos afecta de alguna manera a todos. Sergio Aguayo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Sergio, mucho gusto A en ver, acompañarte. estamos viendo en redes sociales verdaderas oleadas de ataques, difamaciones, calumnias, que parecen en muchos casos estar organizadas. Y me parece que son objeto de estos ataques tanto gente del gobierno como gente opositora al gobierno. ¿Es algo, pues nada más que está surgiendo de manera natural, mi querido Sergio, o es algo que está siendo organizado de manera sistemática? Mira, dos aclaraciones. Primero, es un fenómeno mundial, no es solo de México. Segundo, hay que distinguir que en las redes sociales los ataques, las críticas, tienen diferentes orígenes. Están, por supuesto, aquellas personas que disienten de tal o cual idea, opinión, y lanza una crítica que puede ser muy acerba, hasta ofensiva, pero que lo hacen con una motivación personal. Y en el otro extremo están los ataques organizados, algunos anónimos, otros utilizando personas de carne y hueso, con nombre y apellido. Hay robots, hay trolls, es toda una industria de la difamación y del odio y deciden atacar a tal o cual personaje. Lo que he estado revisando, he encontrado que tal vez uno de los principales blancos de los ataques sea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía no hay mediciones que permitan eh, crear lo que sería el odiómetro Hmm. o el venenómetro que nos permitiera ver quién tiene más, quién se lleva el récord de insultos en un día y cuáles son los más ofensivos. Pero, y no solo el presidente López Obrador, sino sus colaboradores, algunos de ellos sufren ataques bien virulentos. Por ejemplo, a John Ackerman, que es un académico muy cercano a la Cuarta Transformación, lo acusan de gringo de mierda, le critican su origen, él es mexicano, pero bueno, Ujú. nació estadounidense. Pero si luego ya nos vamos a los periodistas, observamos que todos los que escribimos en medio y que tenemos una cierta visibilidad, ese sería un criterio, Sergio, Ujú. que tenga uno cierta visibilidad, cierta influencia, eres blanco de ataques, estarían luego los activistas y finalmente hasta los académicos que se pronuncian sobre tal o cual política de investigación sufren esos ataques virulentos Pero que estos ataques muchas veces, Sergio, son ataques que tienen falsedades. A ti, por ejemplo, tú has sido un miembro de la izquierda de toda la vida. Finalmente, eso es algo que tienes desde que te conocí hace un montón de años. Y sin embargo, te acusan de ser agente de la CIA, agente de la derecha. Llega un momento en que los ataques se vuelven absurdos y sin embargo parece que eso no importa, que no importa si no hay un gramo de verdad en el ataque. no, 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 eh, digamos, la, el pretexto es lo de menos y la imaginación la echan a volar para ver de qué manera y por qué ángulo te van a criticar por tu físico, Ujú. por tu historia, Como el por caso de tu Gibran. familia, Ujú. por cualquier motivo. Lo que importa es envenenar el ambiente y aniquilarte o aniquilar al contrario moralmente. Es una actitud, en el último de los casos, muy fascista, muy porque repudia al otro, a la otredad, al que es diferente.
va totalmente en contra del espíritu democrático. Pero mientras vemos todos esos ataques, estas difamaciones y calumnias, tú, por ejemplo, que escribiste un artículo muy serio sobre Humberto Moreira, resulta que hay un fallo en tu contra por difamación, por daño moral. ¿A qué lo atribuyes o cómo se puede explicar eso? Mira, ahí entran otras variables. Estamos ante una franja del Poder Judicial que ha estado dispuesta a consecuentar las acusaciones de Humberto Moreira, es decir, aceptar una demanda de daño moral a todas luces frívola y responsable, porque además pide 10 millones de pesos. Pero distingo los ataques anónimos o los ataques en redes del ataque de Humberto Moreira, que ese sí es muy visible, es identificable, es tradicional y forma parte de otra manera de acosar. Ahí sí, sobre todo a los periodistas y los activistas, que son las demandas para desgastarte. Es otro mecanismo. No hay Redes forma, sociales es un goteo. sí, no hay Una forma. demanda es, Si una digo, demanda es perdón. otra cosa, lo entiendo. Sergio, ¿no hay manera en que los mexicanos podamos aprender a debatir los temas de fondo de nuestra nación, que es importante, sin descalificarnos e insultarnos los unos y los unos a los otros? Pues es una aspiración, pero no es sencillo. Mira, observa Estados Unidos con una tradición democrática muy antigua o la Gran Bretaña, y tú ves una polarización en la cual la mentira, el odio, las verdades, las falsas verdades, fake news, Mm. son difundidas con una enorme ligereza, porque ahí se contrasta la libertad de expresión con la libertad a tener, con el derecho a tener una información verificada. Y aquí viene el debate, ¿cómo controlar esos ríos, esas avalanchas de odio? Eh, Hay una presión para que Twitter y Facebook pongan algunos controles, ya lo están haciendo. Pero también se corre el riesgo de la censura, ¿no? Que sería, a mi juicio, un riesgo todavía peor, ¿o no? No sé qué opinas tú. Mira, cuando chocan varios derechos siempre es complicado, siempre es difícil lograr la conciliación. Tiene que haber mecanismos de verificación. Twitter, por ejemplo, ya está poniendo en algunos mensajes del presidente Donald Trump Mm. que tienen que ser verificados porque no son verdaderos. Facebook ya creó. Y le costó, porque el presidente Trump se le lanzó encima a Twitter impulsando una iniciativa para, o un decreto presidencial para, pues, para quitarle una inmunidad a precisamente acusaciones frívolas que, pues, había permitido que las redes sociales pudieran hacer su trabajo bien, ¿no? Así son los forcejeos. Ujú. Facebook lanzó una iniciativa muy interesante que fue crear un consejo autónomo presidido por Catalina Botero, la ex relator especial para para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para crear criterios. Le dio 100 millones de dólares, me parece, para que sea totalmente autónoma y van a estar fijando algunos criterios. Es decir, sí se están tomando iniciativas y yo espero que aquí en México, al menos Twitter empiece a prohibir las cuentas que difunden mensajes de odio. No he visto ninguna señal al respecto, pero sería deseable porque están emponzoñando la vida política nacional y espérate a lo que se viene Pero, a ver, el Sergio, próximo al mismo año. tiempo vemos que políticos, incluso presidentes, pues están asumiendo esta misma actitud. Lo vemos en Donald Trump, que constantemente está lanzando ataques y difamaciones, que se burla de sus rivales políticos, que les pone motes. Vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente está cuestionando a cualquier medio de comunicación que tenga alguna actitud crítica y tiene, de hecho, una afirmación en el sentido de que o están conmigo o están en contra de mí. Vemos lo mismo en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Cuando los propios presidentes de países tan importantes como Estados Unidos, México o Brasil asumen esta actitud, ¿qué podemos esperar de las redes sociales? Mira,
Tendremos las redes sociales que logremos o que nos merezcamos, porque pienso que lo indispensable es que hagamos conciencia de que se trata de un problema generalizado. Y a partir de ahí, existen instituciones en México a las cuales tenemos que empezar a pedir, a solicitar que tomen medidas. El caso de la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Lo que estamos viendo en las redes sociales son un lenguaje discriminatorio que pasa como si nada porque las instituciones no están haciendo. Ahora, si las instituciones no actúan de oficio, los afectados tenemos que interponer quejas ante ellas para que se pronuncien. ¿Qué, Y en el caso de las elecciones, pedir al Instituto Nacional Electoral que imponga un código de ética más severo y a las redes sociales también, a Twitter y Facebook sobre todo. Hay quien dice que las redes sociales, Facebook y en particular Twitter, no deberían permitir las cuentas anónimas. ¿Tú qué opinas? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque en Facebook están más verificadas, por tanto, pues son, en fin, está bien que a uno lo critiquen en redes con nombre y apellido, lo que me parece que se presta a la comercialización son políticas como las de Twitter que permite cuentas anónimas, con lo cual fácilmente una sola persona puede tener centenares, miles de cuentas que luego eh, renta, porque hay negocios muy establecidos para la difamación y entre ellos compiten para ver quién no tiene el contrato de tal o cual político. Ahora hay quien dice que lo que estamos viendo en redes sociales es lo que siempre se ha visto, pues en las conversaciones normales, en los rumores, que la única diferencia es que ahora lo vemos en una impresión de pantalla, pero que siempre ha existido este tipo de actitud. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo en cierto sentido. Ese es un reflejo de la cultura política con sus carencias y fortalezas, pero el anonimato es lo que debería frenarse y que esté el nombre y apellido para que quien dice algo pueda ser responsable de sus palabras. Porque vamos, si yo quisiera poner una queja ante la CONAPRED, si está el nombre con apellido, pues ya sé contra quién meterla. Si es una cuenta anónima que contra Rayito de Luna 5300, pues simplemente no tiene sentido. Y No va a ir si a ningún lado. Y si los personajes públicos simple y sencillamente pues no hacen caso y dejan que se mantenga este sistema, ¿no sería quizás la forma más sana? Porque finalmente la mayor parte de esos mensajes los ve el aludido, pero no los ve la mayor parte de la población. Es tal vez un buen punto, pero no sé, Sergio, yo creo que emponzoñan, empobrecen el debate. Tal vez un complemento debería ser que los medios de comunicación promuevan una cultura del debate que desafortunadamente no es parte de la vida educativa nacional. Esa vertiente, muy inglesa, por cierto, muy sajona, eh, incluso francesa, nos hace falta en, en nuestra educación, en nuestra formación. No vivirlo como algo personal, sino poder intercambiar diferencias. Tú y yo hemos intercambiado diferencias de opinión sobre temas muy precisos durante en varias ocasiones Así y es. seguimos cuando termina el intercambio, pues pudiendo levantar una copa y conversar tranquilamente. Esa debería ser la cultura democrática. Tal vez me pone en la fila de los fifís, Ujú. pero pues, ¿qué le voy a hacer? Yo creo en la civilidad como la moneda de cambio o una regla indispensable para la vida democrática. Pues es la cultura democrática que hemos tratado de promover o que he tratado de promover aquí en la entrevista con Sarmiento a lo largo de los últimos 23 años. Como siempre, Sergio Aguayo, gracias por conversar conmigo. Sé que hemos tenido muchas diferencias puntuales a lo largo de varias décadas. También sé que siempre hemos podido conversar con respeto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sergio, un placer y mucha suerte. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.